Cuando yo leía a algunos autores y uno iba leyendo antes, digamos, en los tiempos prepandémicos, uno leía a los autores y en esto que hemos hablado alguna vez y que se viene hablando del tema del globalismo y cómo se usan determinadas hechos o agendas para fomentar justamente el globalismo y demás, digamos, en lo que vos mencionabas justamente que lo dicho por Marcuse, de que esto es algo global que nos abarca a todos, entonces, digamos, es una problemática que nos concierne a todos, de alguna manera, a todos los que habitamos el planeta, es una problemática que nos concierne a todos. Entonces, uno cuando leía a autores de izquierda, en artículos, ¿no? O en libros, y antes de la pandemia yo había leído ya varias veces que una de las excusas para fomentar el globalismo, o sea, para fomentar instituciones supranacionales que empiecen a tener más poder ejecutivo de alguna manera en detrimento de la soberanía de las naciones, una de las agendas más importantes ya es el ecologismo, obviamente desde hace varias décadas, como mencionaste, y obviamente entonces desde antes de la pandemia. Otra de las cuestiones que yo vi mencionadas justamente fue, por ejemplo, la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. Decían, bueno, esto fue una crisis que claramente las finanzas en estos tiempos de globalización han afectado, hubo una crisis que ya no afecta a Estados Unidos solamente o solamente a algún país de Europa, sino que la crisis financiera afectó a todo Occidente. Entonces empezaba todo el discurso y se apoyó justamente mucho en estas dos cuestiones, o sea, es decir, estamos teniendo crisis como crisis financiera que es global, entonces necesitamos medidas globales y, por lo tanto, instituciones globales que empiecen a tomar medidas y a poder decidir sobre las naciones. Tenemos una crisis ambiental, bueno, cualquier crisis ambiental golpea a todo el planeta, no podemos aislar a los países en que cada uno haga lo que quiera en su ambiente porque eso puede afectar a cualquier otro país y demás. Y bueno, obviamente la excusa que hemos visto últimamente, que fue, digamos, la que explotó esto por ser una cuestión urgente, de sanitaria y demás, todo este discurso, bueno, toda esta retórica, digamos, ayudó obviamente la pandemia. Digamos, vos ves esto, hay una tendencia a fomentar el globalismo con lo que es el ecologismo como ideología, a decirnos, a querer imponernos desde afuera a las naciones, bueno, no importa que tu economía, y esto yo lo veo, porque y en esto es un poco a lo que iba antes cuando te decía sacrificar generaciones del presente por generaciones del futuro, o sea, por un supuesto bienestar o por supuestas problemáticas que van a tener las generaciones del futuro. Entonces, de repente vos ves a los partidos de izquierda acá en Argentina luchando en contra de una empresa como Monsanto, suponete, que de repente iba a dar, no sé, te digo, 200 puestos de trabajo. Entonces, vos ves que viene de izquierda y bajo el relato ecologista impide que Monsanto se instale y que dé puestos de trabajo, que dé de comer a 200 familias en X lugar, porque ellos están ayudando a que Monsanto no contamine y están beneficiando, perjudicando a esta generación, a esa familia, pero están beneficiando a generaciones futuras, en teoría. Entonces, yo veo una problemática ética ahí, entre otras cosas. Entonces, digamos, son dos preguntas que te hago en ese sentido. ¿Qué relación ves? ¿Ves una relación entre el ecologismo y el globalismo? Y por otro lado, ¿qué opinas de esto? Toda esta retórica de, bueno, tenemos que salvar, es urgente, porque siempre es muy urgente, pero siempre podemos hacer algo al respecto. Digamos, esto es casi irreversible, pero si hacemos algo, si haces todo esto, si cumplís todas estas pautas, mira, acá tenemos una serie de cosas que vos tenés que hacer y tu país tiene que hacer, y si cumplís esto, vas a poder salvar la humanidad. Entonces, no sé qué reflexión te trae esto. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, considero que en primera instancia el sujeto político que encarna el ecologista, en definitiva, digamos, es tal vez el más peligroso de todos, en tanto en que, como diría Alan Liebowitz, todas las cuestiones ambientales significativas son políticas. En este sentido, esto nos lleva a la conclusión lógica de que, en definitiva, el ecologismo se ha convertido, por su propia naturaleza, en el movimiento político que legitima la mayor regulación de la historia, lógicamente. Y en otro sentido, digamos, tal vez el ejemplo más claro de globalismo en el cual se involucra directamente la cuestión ecologista es ni más ni menos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que a su vez
se articula por completo en base a dos modelos fallidos que vos de alguna manera mencionaste recién, que son tanto el concepto de sobrepoblación como el concepto de cambio climático, que en última instancia ambos refieren a la misma idea que vos señalabas. Siempre es una situación crítica, siempre estamos al borde del abismo y sin embargo han pasado más de 60 años del mismo discurso y seguimos acá y el planeta, digamos, cada vez en términos ambientales se va mejorando. En este sentido, bueno, tal vez haciendo un poco de referencia a la cuestión de la sobrepoblación, digamos, hay que saber diferenciar en primera instancia lo que es densidad demográfica de sobrepoblación, digamos, propiamente dicho. En tanto en que la primera, digamos, es el número promedio de habitantes en una determinada zona geográfica, entiéndase el número promedio de habitantes en un país, en un estado, en una provincia, mientras que el concepto de sobrepoblación, haciendo referencia, por ejemplo, a Paul Ehrlich, autor de La bomba demográfica de 1968 o La explosión demográfica del 93, es, por el contrario, cuando se excede la capacidad de carga de un determinado nicho ecológico. Entiéndase, cuando hay un elevado número de determinada especie en un ecosistema, lo cual lleva a hacer que en el mismo se agoten, digamos, los recursos no renovables de forma acelerada y los recursos renovables, a su vez, se conviertan en no renovables. A modo de ejemplo, imaginemos un grupo de vacas, digamos, en un prado comunal. Las mismas agotan los recursos no renovables, entiéndase una laguna, al tiempo que también agotan los recursos renovables, como pueden ser los pastizales, de forma que no se pueden mantener por un tiempo prolongado en el mismo espacio sin perecer en última instancia. ¿Bien? En este sentido, tomando la definición de densidad demográfica, por ejemplo, si consideramos un espacio de unos 100 metros cuadrados por persona, es decir, una densidad demográfica análoga a la que tienen ciudades como Nueva York, por ejemplo, sabemos que la población mundial, de hecho, cabría en un espacio de unos 648.544 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esto para ponerlo digamos, en una referencia empírica, es lo que mide exactamente el estado de Texas. Es decir, la población mundial tranquilamente podría entrar en Texas. Pero seamos un poco más generosos, digamos que entra en toda la superficie de Estados Unidos. Eso nos dejaría tanto Europa como América Central, América del Sur, África, Australia, con total disponibilidad, digamos, para cosechar, tal vez, no sé, alimentos, para dedicarlo a la cuestión agrícola, digamos, o para la extracción de recursos naturales, por ejemplo. Ahora bien, haciendo referencia al otro concepto, que es el de sobrepoblación, por ejemplo, que es otro modelo fallido, sabemos que los recursos no renovables deberían estar agotándose de forma acelerada. Y sin embargo, esto de hecho no está sucediendo. A modo de ejemplo, los principales metales utilizados en la industria moderna no han hecho sino reducir su valor monetario desde 1873 hasta el año 2010 a casi la mitad. Esto, según The Economist, es un crecimiento anual compuesto de menos 0,5%. Es decir, en un mundo el cual se nos dice está cada vez más poblado, y justamente por eso tenemos que empezar a controlar las tasas de natalidad, vemos que sin embargo el valor de las principales materias primas no ha hecho sino reducirse. Por otro lado, la superficie cubierta por bosques, por ejemplo, que tantas veces se nos había dicho que cada vez iba a ser menor porque íbamos a necesitar más lugares de cultivo o lugares de pastoreo para digamos, alimentar a la población a través de carne vacuna o leche. De hecho, ha crecido desde 1986, hasta el año 2016, es más de un 14%. De hecho, según los estudios satelitales publicados por la NASA en el año 2019, hoy el mundo es literalmente un lugar más verde que hace 20 años. Esto a pesar
de que se nos viene advirtiendo que las mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera van a hacer que se sobrecaliente el planeta y cada vez, digamos, vamos a tener menos espacios verdes. Lo cual no deja de ser una idiotez, porque en definitiva, como diría Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, el CO2 es en definitiva el compuesto esencial de la vida. Como diría Martín Hari, un escritor argentino, donde hay vida hay CO2 y viceversa. Perdón, te hago una consulta. ¿Quién es el autor argentino? ¿Cómo se escribe el apellido? Martín H-A-R-I. Ah, Martín Ari, digamos, Hari. Hari. Ah, Totalmente. bien. ¿Y él sobre qué escribe? ¿Sobre estos temas en general? Temas ecológicos en general. Ah, bien, perfecto, perfecto. Ahora bien, redondeando un poco la idea, digamos, el temor, por ejemplo, por el agotamiento de los recursos naturales, que articulándolo un poco con tu pregunta, fue uno de los principales temores propuestos no solo por el Club de Roma, sino por la ONU en general, y esto a menudo ha alentado los debates sobre la regulación de los recursos a nivel mundial, algo que, por ejemplo, propuso Paul Ehrlich durante la década de los 90. En definitiva, no es nada nuevo, digamos. Remontándonos incluso al siglo XIX, vamos a poder retomar el ejemplo del economista británico William Jevons, quien vaticinaba, por ejemplo, el agotamiento del carbón, dado que en el siglo XIX era una de las materias primas más utilizadas del momento. Siguiendo un razonamiento, digamos, físico de los recursos, él determinó que se iba a agotar en el futuro próximo. Sin embargo, hoy tenemos a disposición de la humanidad más reservas de carbón que en toda la historia. Y esto a pesar de que los ingleses lo extraían de China desde el siglo XIII, y sin embargo no creo que a nadie se le ocurra decir hoy en día que el carbón se está por agotar. Esto sucede porque, en definitiva, los mecanismos de mercado, es decir, los mecanismos de precio, entre otras cosas, son los que alientan o desalientan el consumo, digamos, de una determinada materia prima. Así, por ejemplo, mientras el valor del carbón se elevó de forma notoria durante la Revolución Industrial, debido a que cada vez era más consumido, hoy en día se redujo ostensiblemente debido a que a poco andar, digamos, fue sustituido por el petróleo. Lo mismo ocurre con otros ejemplos empíricos, como por ejemplo el coltán. Hace unos años nadie lo conocía y sin embargo cuando comenzó a ser utilizado en aparatos tecnológicos, digamos, su valor se incrementó. Y eso que los habitantes en África, por ejemplo, no le daban ningún tipo de importancia a pesar de que estuvieron rodeados de ella durante casi toda la historia. Pero nada, no deja de ser un modelo fallido, como dije. A modo de ejemplo, y esto ya es como para redondear la idea un poco más, el Club de Roma, digamos, una organización de las más importantes en temas ecológicos durante la década del 70, había propuesto que era preciso regular, digamos, todo el consumo de las principales materias primas, justamente porque auguraban en el 72 el agotamiento del cobre, en especial si China instalaba, por ejemplo, cabinas telefónicas. Y decían que el cobre se iba a agotar en prácticamente 36 años. Desde entonces pasaron más de 40 años y el cobre no solo no se agotó, sino que hoy en día tenemos, en lo que refiere a reservas a disposición, más del doble. Incluso se estima que las reservas por descubrir son casi el triple de las que tenemos hoy a disposición, digamos. Incluso digamos, el cobre para las cabinas telefónicas también fue reemplazado en su momento por la fibra óptica y hoy en día tenemos cada vez más tecnología inalámbrica, digamos. Y el otro concepto, digamos, que termina de articular a todo lo que refiere al globalismo, digamos, a día de hoy, referido a temáticas ambientales o ecológicas, digamos, sin lugar a duda, es el cambio climático. Digamos, que es lo que termina
que de definir de alguna forma el principal interés, no solo de la Agenda 2030, sino más cercano en el tiempo, por ejemplo, el Acuerdo de París, al cual han suscrito, digamos, los 195 países Estados miembros, y debido al cual, por ejemplo, Greta Thunberg nos ha denunciado debido a nuestros ínfimos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Déjame consultarte el tema del cambio climático. Incluso quiero entenderlo yo a veces, porque lo he escuchado muchas veces y demás. Cuando uno habla hoy en día, y esto quiero que me lo aclares vos también, a ver si lo tengo bien, porque la otra vez veía un video que repasaba algunos de estos que vos decís, de estas advertencias que vienen haciendo algunos científicos desde hace décadas, siempre siempre en carácter de emergencia, ¿no? Siempre salen a hablar y encima siguen tirando años, dicen, no, de acá a 10 años, de acá a 20 años, de acá y te tiran el año, y yerran una y otra vez y redundan en el error y no importa y la gente sigue creyéndoles. Entonces, y siempre están así escandalizados, ¿no? Y esa es un poco, y bueno. Y mi duda es, cuando uno habla de cambio climático hoy, está hablando de calentamiento global, ¿no? Digamos, y la segunda duda en ese sentido es, ¿siempre se habló cuando se habló de cambio climático de calentamiento global? O me parece a mí, y yo la otra vez veía una recopilación que hizo, no sé si era un español, que empezaba se iba décadas atrás y decía, mirá, de lo que nos avisaban que el mundo se iba a congelar. Hace una década nos decían, no, el mundo se va a congelar, vamos a otra glaciación, y después nos decían otros años más, y así, hasta que de repente, y no me acuerdo la década, eso si vos lo sabés me lo digas, hacen un giro y dicen, no, ahora el mundo se está calentando y ahora la emergencia es todo lo contrario de la que teníamos hace unos años nada más. Entonces yo quiero saber eso. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, hoy hablamos de calentamiento global. ¿Esto es así? ¿Y es así lo que te digo respecto del enfriamiento que se hablaba hace unas décadas? Bien, hablar de cambio climático en primera instancia es siempre hablar de una redundancia, porque en definitiva no hay nada más variable que nuestro propio clima, claro, de forma natural, obviamente. A modo de ejemplo, reanudando con las citas de Patrick Moore, por ejemplo, hace 2000 años tuvimos lo que es el periodo de calentamiento romano, ¿bien? En el cual el planeta estaba mucho más caliente que hoy en día. Sin embargo, previo a ese proceso tuvimos la edad de bronce, en el cual encontramos el máximo del Holoceno, ¿bien? En el cual el planeta era aún más caliente todavía, y esto duró aproximadamente un periodo de 3000 años. A eso le van a seguir los años oscuros, un poco más fríos, donde se ve un notable descenso de la temperatura global, seguidos por lo que hoy se conoce como periodo medieval caliente, en el cual la temperatura va a estar más o menos en una situación análoga a la que conocemos hoy. Pero luego van a estar las glaciaciones del principio del Cuaternario, donde a lo largo de todo 1600 Europa va a tener olas de frío entre 1 y 2 grados centígrados, más bajo que lo habitual. Y por ejemplo, que va a expulsar a los vikingos fuera de Groenlandia, cuyo nombre en danés Grönland significa tierra verde, y de hecho todos los modelos históricos demuestran que hace algunos siglos su temperatura era mucho más elevada que la que conocemos hoy. Y luego de eso tenemos alrededor de unos 300 años aproximadamente de un calentamiento muy gradual e ínfimo. Tanto así que en los últimos 150 años, por ejemplo, la temperatura tan solo se elevó 1,2 grados centígrados. Estos, por supuesto, son un montón de cambios y por supuesto que el humano no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Sin embargo, hace algunos años se introduce lo que en el ámbito científico hoy se conoce como cambio climático antropogénico. Según la definición de la propia ONU, y más específicamente la brindada por el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos, entre muchas comillas, sobre cambio climático, el mismo se desarrolla al 100%, digamos, por las actividades humanas. Más precisamente porque estas tienen como corolario la emisión de gases de efecto invernadero, entre los cuales destacan siempre y en todos sus estudios principalmente al dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero menor, y en segundo lugar, muy por detrás, digamos, el gas metano, que es un poco más potente. Pero ya vamos a llegar, en definitiva. El tema es el siguiente.
a lo largo de toda la década de 1970, por ejemplo, no fueron pocos los científicos que auguraban un fenómeno muy distinto del que conocemos hoy. Así, especialistas como Schneider o Russell en publicaciones científicas de la revista Science, una de las más prestigiosas en este ámbito, auguraban un enfriamiento global. Debido a a un descenso notorio que se registró de las temperaturas, pero lo fundamental es el siguiente dato. A comienzos del siglo XX, considerando la teoría de cambio climático antropogénico, o más precisamente la teoría de calentamiento global, como vos bien señalabas, a comienzos del siglo XX, buena parte del mundo se encontraba en situaciones preindustriales, de forma que las emisiones, tanto de dióxido de carbono como de gas metano, eran ínfimas. Las emisiones antropogénicas, obviamente, las emitidas por humanos. Y sin embargo, es luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando buena parte del mundo subdesarrollado va a comenzar un acelerado proceso de industrialización para tratar de superar su estancamiento económico, digamos. Esto obviamente va a hacer que se emitan mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, lo cual, siguiendo nuestra teoría de calentamiento global, debería haber hecho que la temperatura suba como nunca antes en la historia. Y lo cierto es que esto no ocurrió. De hecho, desde 1945, desde 1940 en realidad, hasta 1975, lo que ocurrió es que la temperatura global, es decir, el promedio de las temperaturas calculadas, digamos, de todo el planeta, se redujo durante 35 años de forma ininterrumpida. Es decir, si en 1940 la temperatura era de 0,12 grados centígrados, para 1975 era de menos 0,01 grados centígrados. Es decir, durante el mayor proceso de emisiones de dióxido de carbono de la historia, la temperatura no solo no aumentó, sino que se redujo. Y paradójicamente volvió a aumentar en 1975, justamente cuando el mundo había detenido sus actividades económicas gracias a la crisis del 73 del petróleo. Fíjate vos la paradoja. Y otro dato curioso es que la mayor parte del calentamiento durante el siglo XX, como nos recuerda el profesor Ian Clark, se da justamente antes de 1940, justo cuando los humanos no emitíamos, cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Esto es básicamente... Sí, termina, tranquilo. Es decir, básicamente, según la teoría propuesta por el IPCC, es decir, este organismo independiente de la ONU que le brinda, mediante el cual se articulan todas las políticas climáticas en última instancia, la temperatura, que debería haberse incrementado como nunca antes habíamos visto, de hecho, incluso llegó a bajar. Esto, como dije al principio, se dio principalmente porque la teoría no solo es inconsistente, sino que es bastante hipócrita, porque cuando nos referimos a dióxido de carbono, nos estamos refiriendo en última instancia a un gas de efecto invernadero que es menor, que en sus concentraciones atmosféricas constituyen a día de hoy el 0,04% de la atmósfera terrestre. Y de ese 0,04%, las emisiones netamente humanas son alrededor del 0,001%. O sea, no solo son ínfimas, sino que es un gas de efecto invernadero menor, que en última instancia, como nos recuerda el paleoclimatólogo canadiense Tim Patterson, no se puede decir que el dióxido de carbono determine el clima, porque en la historia nunca lo ha hecho. A modo de ejemplo, cuando el dióxido de carbono en la atmósfera era 10 veces mayor que las concentraciones actuales, la Tierra de hecho se encontraba en su punto frío absoluto de prácticamente toda su historia. Por otro lado, por ejemplo, Bill Gates reconoce en su último libro, Cómo evitar un desastre climático, que en caso de no
detener las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, la temperatura continuará siguiendo. Y esto es muy curioso porque según los estudios publicados, los estudios satelitales que nos brindan una idea un poco más clara y precisa de la temperatura, que publica de forma mensual la Universidad de Alabama, de hecho la temperatura en marzo del presente año estuvo por debajo del promedio de 30 años. O sea, el mundo no solo no... O sea, el mundo no solo no se está calentando, sino que incluso su temperatura siempre está variando. Pero en última instancia no podemos decir que sea por causas humanas, digamos. Ahí te cierro. Claro, sí, lo que vemos entonces, digamos, es como se toman determinados datos en estas, digamos, hay variaciones que no dependen de los humanos, básicamente, digamos, en lo que vos me estás mencionando. El clima siempre ha variado, hemos tenido, por otras razones que no tienen que ver con las emisiones que generamos los humanos, con, digamos, y que hemos tenido temperaturas en el planeta obviamente muchísimo más frías y también muchísimo más calurosas, más calientes, y eso obviamente no tenía nada que ver con estos últimos 200 años de avances, digamos, industrial que ha generado el hombre. Digamos, estamos hablando de historia, vos mencionás, te retrotraes a miles de años cuando el hombre obviamente no generaba nada de contaminación. Entonces, todo esto que nosotros vemos, digamos, esta militancia por, bueno, tenemos que de repente ser todos veganos para ser éticos y estar cuidando del planeta, tenemos que de repente dejar de tener hijos, tenemos que abortar en lo posible, tenemos que matar a nuestros padres o a nuestros abuelos cuando ya están muy viejitos, entonces hay que fomentar la eutanasia, y bueno, y entonces en cada una de estas actitudes, y bueno, y obviamente no nos olvidemos de que tengo que ir al kiosco a comprarme una latita y que no me vayan a dar un sorbete, ¿no?, de plástico, porque así todos nos sentimos contentos de que estamos salvando el mundo en cada acción, listo, ya hice mi acción de salvar el mundo hoy en el día, no vendí un sorbete. Entonces, digamos, ¿cuál es la, digamos, aquí nos lleva todo esta, qué ves vos detrás de todo esto, digamos, de por qué se miente o por qué se manipulan por qué deciden, claro, un año subió la temperatura, todo el mundo habla de eso, el año que bajó la temperatura, bueno, se quedan todos callados porque eso no funciona a la agenda. ¿Qué ves vos que hay detrás? ¿Por qué se busca instalar este pánico, este miedo permanente? Te voy a mencionar una cosa más. Vos sabés que en torno a lo que te mencionaba justamente antes, al principio de las preguntas, hace poco salió un video de un director técnico de la CNN, que es una cámara oculta que le hacen, ¿lo viste? Me imaginé, bueno, porque tuvo... Y él lo que dice, le contamos un poco a la gente, lo que él dice es, le hace una cámara oculta a una chica con la que sale, tipo la conoció en las redes, tipo Tinder, sale a tomar algo y él mandándose la parte de que nosotros manejamos los temas y qué sé yo, por trabajar en la CNN, él cuenta que, bueno, el próximo tema con el que vamos a instalar miedo, ahora que se viene agotando ya lo que es la pandemia, va a ser el ecologismo. Y esto obviamente tiene que ver con lo que te dije antes, ¿no? Tiene en cierta medida una lógica política muy similar. Es global, tiene carácter urgente, necesitamos tomar medidas que no dependen solamente de los países, da miedo porque, bueno, no sabemos qué va a pasar en los próximos años, genera incertidumbre, así como genera incertidumbre, obviamente con un carácter un poquito más inmediato y más fuerte de la pandemia, pero como te digo, tiene una lógica muy, muy similar. Y ellos mismos él mismo lo admite ahí diciendo, bueno, desde CNN ahora vamos a generar estos titulares, mantener a la gente con miedo, con incertidumbre, pendiente de las nuevas noticias y qué sé yo. ¿Qué ves vos detrás de todo esto, digamos, que denuncias? ¿Por qué, si es tan falso y tan evidente en muchas cuestiones, simplemente requiere buscar y leer estos estudios que siempre nos citan los zurdos? Dicen, no, porque los últimos estudios o el consenso científico, y nunca citan nada, pero hablan de consenso científico y ahí queda la discusión, porque claro, uno no es experto en ecologismo, entonces tampoco sabe y bueno, y la gente queda callada frente a eso. Pero ¿qué ves detrás de todo esto vos? ¿Qué crees que hay o cuáles son los fines a mediano o largo plazo?
Bueno, has mencionado varias cosas muy interesantes que no quisiera dejar pasar. Por un lado, Sí, sí, mencionás la cuestión del consenso científico, a la cual, digamos, le he dedicado un ensayo especial y todo para tratar de desmitificar algunos conceptos un poco medio extraños que son propios de la posmodernidad, como la democratización de la ciencia de repente, algo que la ciencia antes se basaba en datos, ahora se basa en, bueno, tratemos de estar de acuerdo, porque no importa, si el mundo no se claro. está calentando y nosotros dos estamos de acuerdo en que en realidad se está enfriando, bueno, estemos de acuerdo, no importa lo demás. Y por otro lado, es un consenso científico, entre muchas comillas, muy curioso, porque de hecho la Unión Europea, por ejemplo, el organismo que más dinero, digamos, reparte a objetivos climáticos, que es alrededor de casi 500.000, no, perdón, de 300.000 millones de dólares, de euros, perdón, de forma anual, no dedica ni un solo euro a investigaciones que partan de la premisa contraria. Eso por un lado. O sea, hay un consenso científico un poco extraño porque, digamos, se financian a las investigaciones que piensan lo mismo que yo y las demás no. Eh, Eso por un lado. Y por el Eso de otro, ciencia tiene poco, en términos y popperianos, digamos, porque ¿no? digamos, Ivar Giaever, premio Nobel de Física del año 73, quien se ha permitido discutir varios de estos supuestos del calentamiento global, en definitiva dice que el cambio climático se ha convertido en una nueva religión, porque no podés Claro, discutirla, al menos en el ámbito científico, donde se supone que la ciencia debería vencer al dogma para ser propiamente exacto, ciencia. sí, exacto. O como diría René Descartes, para saber la verdad debes dudar en la medida de lo posible de todas las cosas. Pero bueno, Ujú. son conceptos un poco que se les escapan a estos personajes. Y por otro lado, desde el lado meramente científico, vale poco la insistencia en un consenso cuando la historia geológica demuestra que no hay una correlación significativa entre la temperatura y las emisiones antropogénicas. Como dije al principio, cuando hubo 10 veces más dióxido de carbono, de hecho la Tierra se encontraba en su punto frío absoluto. O sea, no hay ningún tipo de correlación, no hay ningún tipo de evidencia empírica que esta teoría en última instancia tenga algo de verídico. Y de hecho los modelos climáticos, digamos los registros climáticos más recientes, lo están demostrando. Y en última instancia, como diría Vincent Gray, físico y químico de la Universidad de Cambridge, quien ha formado parte del IPCC durante varios años y que al final lo termina abandonando, ya lo decía, a este organismo le quedan muy pocos años de vida, precisamente porque la gente se va a comenzar a dar cuenta de que sus teorías no tienen nada que ver con la realidad. Lamentablemente, Ujú. como él mismo reconoce, para que eso llegue van a pasar mucho tiempo y el daño va a ser casi inconmensurable. Ahora bien, respecto a tu primera pregunta, cuál es digamos, la insistencia, por qué insistir, digamos, en un modelo que no tiene nada que ver con la realidad? Bueno, básicamente creo que una parte de la respuesta, que en realidad es mucho más extensa, es la consecuencia lógica de comprender a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero como las principales causantes del cambio climático que podría potencialmente ser el fin de la humanidad. Bien, porque como diría Bill Gates, la totalidad de las actividades de la vida humana contemporánea emiten gases de efecto invernadero justamente. Esto nos deja ante dos posibilidades. O cambiamos diametralmente nuestra forma de vida a escala global, esto es Agenda 2030, Ujú. o vamos al quid de la cuestión. Tenemos que reducir justamente la cantidad de humanos en el planeta y el nivel de vida. Esta idea ya la mencionaba Garrett Hardin, uno de los ecologistas más importantes de la década del 70, cuando dice que para afrontar el calentamiento global en la década del 90, luego fue para los 2000 cambio climático y más recientemente en el 2019 la crisis climática.
porque ya no sabemos si va a subir o si va a bajar, pero en definitiva sabemos que es culpa del humano. O sea, no Claro, importa el escenario, no importa el marco, sabemos que siempre en última instancia es culpa del ser humano. Pero bueno, básicamente es lo que decía Garrett Hardin, que para afrontar el calentamiento global tenemos que, en última instancia, reducir el nivel de vida de los países desarrollados, como Estados Unidos o Europa en general, al mismo tiempo que reducir la cantidad de humanos del planeta. Esta idea, por estrafalaria que suene, de hecho se va repitiendo constantemente. Pensemos, por ejemplo, en un caso que es muy reciente, en verdad, que es el de la revista Cubo, que en 2011 publicó un titular que decía "La plaga humana, 7.000 la plaga millones de humana. personas atentando contra el planeta". Es un titular del 2011 que en las últimas semanas, digamos, volvió a tener mucha repercusión, en la cual se le dedica, por ejemplo, 12 páginas a Les Knight, creador del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria de los Estados Unidos. Pero vemos que este tipo de ideas, de hecho, van ganándose lugar en los grandes medios de comunicación. A modo de ejemplo, David Attenborough, uno de los principales divulgadores ecologistas del Reino Unido, en 2013 decía que los humanos son una plaga sobre la Tierra. Pues no se trata solamente del cambio climático, sino también una cuestión de espacio y de agotamiento de los recursos. Recursos que, como vimos, en verdad no se están agotando, ni mucho menos. De hecho, el planeta es mucho más verde. Incluso tampoco tiene que ver con una cuestión alimenticia, porque en última instancia todas las tecnologías empleadas desde la década del 60, justamente desde el apogeo del ecologismo, han salvado, mejor dicho, un área equivalente a 2 continentes sudamericanos, por ejemplo, de convertirse en tierras de cultivo. Eso jamás pasó, entre otras cosas, gracias a las innovaciones tecnológicas que se han ido produciendo de forma muy gradual. Pero en definitiva, bueno, redondeando un poco esta idea, UNICEF, por ejemplo, año 92, ya decía que la forma más efectiva para combatir el calentamiento global no era tanto invirtiendo en tecnologías verdes, sino por el contrario, invirtiendo en métodos de control de la natalidad, porque esto iba a ser mucho más efectivo y mucho más económico. Claro. Otro ejemplo, un poco más reciente, 2010, agosto, la London School of Economics publica un estudio en el cual se concluye que justamente hay que invertir más en control demográfico porque esta es la principal medida a considerar de cara a la crisis ambiental, digamos. En este sentido, mucho menos extraño se nos hace entender cómo es que la red de clínicas abortistas más grande del mundo, la International Planned Parenthood, sea justamente una de las 12 megacorporaciones que está detrás del financiamiento del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Bien? Y de hecho, en su propio sitio web reconocen que han logrado, mediante métodos de lobby, digamos, incluir en el Acuerdo de París una sección especialmente dedicada a los temas de salud, en los cuales obviamente se incluye un espacio de lo que se conoce como salud reproductiva, le hace aborto y anticoncepción, y ellos mismos reconocen que de cara a enfrentar los desafíos climáticos, tal vez el control de la natalidad no sea la primera medida que se nos pueda ocurrir, pero que sin embargo va a ser de las más importantes de cara a los próximos años. Esto en verdad no debería extrañarnos, pues en definitiva el ecologismo es el movimiento que ha legitimado durante toda su existencia todas las biopolíticas del control de la natalidad que conocemos desde la década del 60. En este sentido, no sé, por ejemplo, citando lo que fue el Memorándum 200 de Henry Kissinger, él justamente habla sobre estos temas, o sea, él legitima sus intenciones de controlar la demografía en los países de todo el mundo, justamente por una cuestión de agotamiento de los recursos. O sea, quieras o no, el ecologismo no queda reducido a una mera cuestión de algunos trasnochados en la academia, sino que fue introduciéndose en la política internacional de los países más importantes del mundo, en última instancia. En este sentido, sí.
aunque el No, ecologista, digamos, perdón, redondea, y redondea, ya te tranquilo. cierro, Sí, 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 aunque el redondea, tranquilo. ecologista y el climático sean movimientos en esencia de semejantes, lo cierto es que tienen una característica en común, que es que, al igual que el primero, el último está legitimando, digamos, el mayor proceso de control de la natalidad de la historia. Y en esto quiero hacer una última aclaración, que, que digamos, el control de la natalidad, como a menudo suele creerse, no pasa simplemente por lo que es el aborto, que es, digamos, en última instancia es la causa de muerte más grande de todo el mundo, pero lo que muchos obvian de forma un poco tal vez extraña es que justamente el control demográfico, como dirá Ehrlich, de hecho es mucho más eficiente si no se impone. De hecho, vos bien lo sabes, Eric, el aborto es una técnica tan invasiva y tan violenta que incluso repugna hasta algunas militantes ecologistas. En ese sentido, las técnicas de ingeniería social son mucho más sutiles. Hoy en día es sorprendente la cantidad de personas de más de 35 años, por ejemplo, que no han tenido hijos y que sin embargo tienen a sus mascotas y las consideran así. Por Ujú. otro lado, es por demás conocido el relato, digamos, que, bueno, de las personas que no quieran tener hijos, sobre todo mujeres, aunque también los hay hombres, que no quieren tener hijos por una cuestión de que esto podría limitar su progreso laboral y todo este tipo de cuestiones que al fin y al cabo corren en la misma dirección.